Hoy día vamos a ver biomoléculas orgánicas. El objetivo es analizar la importancia de las biomoléculas orgánicas. Hoy día nos vamos a centrar principalmente en los hidratos de carbono. Primero vamos a partir con la definición de biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas están conformadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas moléculas forman un esqueleto de carbono donde se pueden formar dobles o triples enlaces, lo que hace que estas moléculas sean estables. Al ser estables, permiten formarnos o permitir la estructuración de todos los organismos vivos. Por tanto, son componentes esenciales de la estructura celular y son encargados también de permitir su correcto funcionamiento. Dentro de las macromoléculas principales, ¿cierto? De las biomoléculas orgánicas principales, tenemos los hidratos de carbono, que son lo que vamos a ver hoy día, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Estos cuatro son de suma importancia, ¿cierto? Para poder establecer, como dije anteriormente, la estructura celular y el funcionamiento de nosotros. Los hidratos de carbono, al igual que todas las demás biomoléculas orgánicas, son polímeros. Esto quiere decir que están formados por la unión repetitiva de ciertas moléculas más pequeñas a los que vamos a denominar monómeros, ¿sí? Los hidratos de carbono están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se les denominan o son mal llamados los azúcares o glúcidos y su unidad fundamental, es decir, su monómero, la unidad que se va repitiendo constantemente, se le denominan los monosacáridos. Es decir, si yo uno varios monosacáridos a través del enlace glucosídico, que es el enlace que permite unirlos, voy a tener una gran molécula de hidrato de carbono. ¿Sí? Por tanto, la unidad fundamental es el monosacárido que se une entre sí, ¿cierto? A través del enlace glucosídico. Dentro de las funciones que tienen los hidratos de carbono, son fuente principal de energía para los organismos debido a la facilidad y rapidez que tienen en el metabolismo. Entonces, como dije anteriormente, en forma general, ¿cierto? Vamos a tener que la unidad más básica son los monosacáridos. Si yo uno unos pocos monosacáridos, por ejemplo de 2 a 10 unidades, yo voy a tener un oligosacárido. Pero si yo uno más de 10 monosacáridos a través del enlace glucosídico, yo voy a tener un polisacárido. Entonces, los monosacáridos están formados, ¿cierto? Y los principales son los que conforman a todos los hidratos de carbono. Y los principales vendrían siendo la galactosa, la glucosa y la fructosa. Estos hidratos de carbono son carbonos, ¿cierto? Son moléculas, que tienen 5 carbonos, ¿sí? Son pentosas. Esta pentosa, entonces, puede ser galactosa, glucosa o fructosa. Los oligosacáridos se producen cuando yo uno varios monosacáridos. Puedo unir varias glucosas, varias galactosas o varias fructosas, ¿cierto? Que son las que vimos acá. La puedo unir y puedo formar disacáridos si tengo la unión de 2, o trisacáridos si tengo la unión de 3, o oligosacáridos si tengo la unión de unos pocos. ¿Sí? ¿Cuáles son los más importantes? Si yo uno una galactosa con una glucosa, formaría una molécula de lactosa. La lactosa entonces vendría siendo un oligosacárido porque está formado por la unión de 2 monosacáridos. Si yo uniera una glucosa con otra glucosa, yo tengo una maltosa. ¿Sí? Si yo uno 2 glucosas, yo tendría entonces una maltosa. Y si yo uno una glucosa con una fructosa, yo formo un disacárido que se denomina sacarosa. Entonces, a través de la unión de la glucosa, la fructosa y la galactosa, yo puedo ir formando entonces disacáridos, trisacáridos o oligosacáridos. Polisacáridos es cuando yo uno más de 10 unidades de monosacáridos. Los polisacáridos, ¿cierto? No son dulces. Y la mayoría de ellos está formando parte de ciertas estructuras
dentro de la célula o en los organismos completos. Por ejemplo, el exoesqueleto de los escarabajos o de la mayor parte de los insectos está formado de quitina, y la quitina es un polisacárido. La pared celular de la célula fungi de los hongos también está formado de quitina. La pared celular de los vegetales está formada, ¿cierto?, por celulosa, y la celulosa también es un polisacárido de importancia. Esto le permite otorgar, ¿cierto?, una mayor resistencia y rigidez a las plantas. Existen otros polisacáridos que tienen otra función que no es estructural, como por ejemplo el almidón. Es un polisacárido que almacenan las plantas, los vegetales, y que es la principal fuente energética de reserva que tienen. Para nosotros los organismos animales almacenamos la glucosa en forma de glucógeno, y esa es nuestra principal fuente energética. Cuando tenemos varias moléculas de glucógeno, ¿cierto?, esta se podría transformar, ¿cierto?, en grasas dentro del organismo. Entonces, dentro de las funciones tenemos una función energética, porque es un combustible inmediato. Tiene una función estructural, porque forma parte de las estructuras de importancia de los organismos vivos. Por ejemplo, la quitina en el exoesqueleto y la celulosa en la pared vegetal. Y también nos otorga cierta información. En la membrana plasmática nosotros tenemos estructuras que son hidratos de carbono, que se llaman el glicocálix, que actúan como señal de reconocimiento de algunas bacterias del sistema inmune, o pueden unirse a ciertos lípidos o a ciertas proteínas de membrana y reconocerlas. Espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos para los lípidos.